¿Te has preguntado alguna vez si Jesús, antes de nacer en la tierra, tenía otro nombre? El nombre con el que hoy lo conocemos, Jesús, tan familiar para millones de personas, no siempre fue el nombre por el que se le conocía. Antes de su encarnación, antes de aquel humilde pesebre en Belén, él ya existía desde la eternidad. Pero, ¿cómo era conocido en los cielos? ¿Cuál era su nombre antes de tomar forma humana? Este no es un simple detalle, es un misterio profundo que nos revela quién es realmente Jesús. Su identidad va más allá de lo que imaginamos, y su nombre es una clave para entender su propósito eterno. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar por completo tu percepción de él y su papel en la historia de la humanidad. Hoy, desentrañaremos juntos este enigma espiritual. ¿Estás listo para conocer la historia jamás contada del nombre de Jesús antes de venir a la tierra? Quédate con nosotros y descubre la verdad detrás de uno de los misterios más fascinantes de la Biblia. En la Biblia, los nombres no son simples etiquetas para distinguir a las personas. Los nombres bíblicos tienen un significado profundo y revelan algo esencial sobre la naturaleza, el carácter o el destino de quien los lleva. Desde Adán, cuyo nombre significa tierra, hasta Moisés, que significa sacado de las aguas, cada nombre encapsula una misión o propósito específico dentro del plan divino. El acto de nombrar a alguien en la Biblia no era un proceso casual. En muchas ocasiones, era Dios mismo quien otorgaba estos nombres, demostrando que cada uno de ellos tenía un propósito especial y representaba algo más allá de lo físico. Los nombres reflejaban la conexión entre la identidad de una persona y su papel en el plan redentor de Dios. Con esto en mente, el nombre de Jesús, dado antes de su nacimiento, no es la excepción. Tiene un significado que va mucho más allá de lo que a simple vista parece. Así que cuando exploramos el verdadero nombre de Jesús y lo que simboliza, entendemos mejor quién es él y cuál fue su misión eterna. Ahora, veamos el nombre que le fue dado en su idioma original y descubramos el poder que encierra. El nombre que conocemos como Jesús en realidad proviene del arameo, su idioma original, donde se le llamaba Yeshua. Este nombre es profundamente significativo. Yeshua se traduce como Yahweh salva o Yahweh es salvación. No es solo un nombre personal, es una declaración de propósito, una promesa divina encapsulada en una sola palabra. Desde el momento en que le fue dado este nombre, quedó claro cuál sería su misión en la tierra. Jesús no vino simplemente a ser un maestro o un profeta más. Su nombre mismo revela que él sería el Salvador de la humanidad, el medio por el cual Yahweh llevaría la salvación al mundo. Cada vez que alguien pronunciaba su nombre, estaba proclamando el poder de Dios para salvar. Es importante entender que, en la cultura hebrea, el nombre, Yeshua, conectaba directamente a Jesús con las profecías del Antiguo Testamento, que hablaban de un Mesías que vendría a redimir al pueblo. Este no fue un nombre elegido al azar. Fue una declaración de que la salvación estaba llegando a través de él, de que Dios mismo se había hecho carne para rescatar a la humanidad. Con esto en mente, cada vez que invocamos el nombre de Jesús, estamos accediendo al poder divino, recordando su misión y proclamando su papel como el Salvador enviado por Yahweh. El nombre de Jesús no es solo histórico, es una llave espiritual que sigue transformando vidas hoy, igual que lo hizo hace más de 2000 años. Muchos piensan que la historia de Jesús comenzó en aquel humilde pesebre de Belén, pero las Escrituras nos revelan algo mucho más profundo. Jesús no solo apareció en la historia en ese momento, él ya existía desde el principio de los tiempos. En el Evangelio de Juan 1:1 leemos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta afirmación impactante nos revela que Jesús, conocido como el Verbo, o Logos, era el agente activo en la creación del universo. El concepto del Logos describe a Jesús como la palabra viva de Dios, el medio por el cual todas las cosas fueron creadas. Antes de nacer como hombre, él ya existía en los cielos, lleno de gloria y poder, siendo parte integral de la divinidad. No solo era testigo de la creación, sino que, como el Verbo, Jesús fue quien dio forma a todas las cosas. Esto cambia por completo nuestra comprensión de quién es Jesús. No fue simplemente un profeta o maestro enviado en un momento determinado de la historia. Él es eterno, es Dios mismo tomando forma humana para revelar su amor y redimirnos. El Verbo hecho carne, en Juan 1:14 nos muestra que, aunque Jesús vivió entre nosotros, su existencia trasciende el tiempo y el espacio. Él es la conexión viva entre el Creador y su creación, demostrando que siempre fue central en el plan divino para la humanidad. El misterio de Jesús no se limita solo a su encarnación, ya desde el Antiguo Testamento podemos encontrar referencias a su existencia eterna y su papel divino.
En Proverbios 8, la sabiduría es presentada como una figura que estaba presente desde el principio, acompañando a Dios en la creación. Muchos estudiosos creen que esta personificación de la sabiduría es una representación de Cristo mismo, el Logos, quien participó activamente en el diseño del universo. En este pasaje, la sabiduría declara, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Esta descripción encaja perfectamente con la identidad de Jesús como el Verbo, quien existía antes de que el mundo fuese creado. No solo estaba con Dios, sino que era parte integral del proceso creativo. Esto nos revela que Jesús, incluso antes de su encarnación, ya tenía una misión y un propósito, el de manifestar la voluntad de Dios en la creación y, eventualmente, en la redención. La figura de Cristo como la sabiduría en Proverbios 8 nos muestra que Jesús no solo es nuestro Salvador, sino también la manifestación de la mente divina, la fuente de toda sabiduría y verdad. Él es el plan perfecto de Dios, elaborado desde la eternidad para revelarse en el momento justo, trayendo salvación a la humanidad. Este entendimiento nos da una nueva perspectiva sobre la naturaleza de Jesús. Él no es solo el sacrificio por nuestros pecados, sino también el diseño divino que sustenta toda la creación. El bautismo de Jesús en el río Jordán es uno de los momentos más poderosos y reveladores de su ministerio terrenal. No se trata simplemente de un acto simbólico de sumisión a Dios, sino de una manifestación extraordinaria de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en perfecta armonía. En ese preciso instante, mientras Jesús es bautizado por Juan, se abre el cielo y una voz desde lo alto proclama, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», Mateo 3:17. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma. Aquí, vemos claramente cómo la divinidad de Jesús es confirmada públicamente, el Padre declara su identidad, el Hijo está presente como el Salvador y el Espíritu Santo lo capacita para la misión que tiene por delante. Este evento es fundamental en la comprensión de la naturaleza divina de Jesús y su papel en el plan de redención. La Trinidad no es una idea abstracta, es el corazón de cómo Dios se revela a la humanidad y cómo Jesús, como el Hijo, interactúa con el Padre y el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de salvación. En el bautismo de Jesús, se nos muestra una imagen completa de la triada divina en acción, marcando el inicio de su ministerio y dejando claro que Jesús no es solo un hombre, sino Dios encarnado, respaldado por el Padre y lleno del poder del Espíritu Santo. Las declaraciones, «Yo soy», que Jesús hace en los Evangelios son algunas de las afirmaciones más profundas y reveladoras de su verdadera identidad. Estas no son simples autoafirmaciones, cada vez que Jesús utiliza la expresión, «Yo soy», está conectando directamente con el nombre divino revelado a Moisés en el Antiguo Testamento, cuando Dios se presenta como, «Yo soy el que soy», Éxodo 3:14. Al hacerlo, Jesús se identifica explícitamente con Yahweh, el Dios eterno. Cada una de estas declaraciones tiene un significado profundo que revela una faceta de su naturaleza divina y su misión en la tierra. Cuando Jesús dice, «Yo soy el pan de vida», Juan 6:35, está proclamando ser el sustento espiritual que el mundo necesita, algo más allá de lo físico. «Yo soy la luz del mundo», Juan 8:12, revela que Él es la fuente de verdad y guía que disipa las tinieblas del pecado. Y cuando dice, «Yo soy la resurrección y la vida», Juan 11:25, declara que tiene el poder sobre la vida y la muerte, una prerrogativa que solo Dios posee. Estas afirmaciones no solo fueron impactantes para quienes lo escuchaban en ese tiempo, sino que siguen resonando con poder hoy. Jesús no solo afirmaba ser el Mesías, estaba diciendo que Él es Dios mismo, presente entre su pueblo, ofreciendo salvación y vida eterna. Cada «Yo soy» es una invitación a conocer a Dios en su plenitud y confiar en que, en Jesús, encontramos todo lo que necesitamos, luz, sustento, vida y redención. Estas declaraciones revelan su divinidad de manera clara y contundente, dejando claro que Jesús no es simplemente un profeta o maestro, sino el mismo Dios en carne. En el momento más crucial de la historia, mientras Jesús estaba en la cruz, una inscripción fue colocada sobre su cabeza. Pilato mandó que el letrero dijera, «Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos», escrito en 3 idiomas, hebreo, griego y latín. A primera vista, parece una simple declaración sobre quién era Jesús y la razón de su crucifixión, pero en el texto en hebreo se esconde un mensaje mucho más profundo. Cuando observamos la inscripción en hebreo, Yeshua Anatzri Bemelech HaYehudim, las iniciales de cada palabra forman un acrónimo que deletrea YHWH, el nombre sagrado de Dios revelado a Moisés, conocido como Yahweh. Esto no fue una casualidad.
Aunque los líderes religiosos de la época se sintieron ofendidos por la inscripción, tal vez sin darse cuenta, Pilato había colocado el nombre de Dios sobre la cruz de Jesús. Este descubrimiento fascinante conecta de manera asombrosa la identidad de Jesús con Yahweh. En su crucifixión, no solo estaba muriendo el hombre Jesús, sino que era Dios mismo quien estaba llevando el peso del pecado del mundo. Este acto de sacrificio fue planeado desde el principio, y el hecho de que el nombre de Yahweh apareciera en la cruz confirma que Jesús es verdaderamente el Yo Soy, el Dios eterno que vino a redimir a su creación. Este detalle oculto en los idiomas antiguos revela un vínculo profundo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, mostrándonos que Jesús no es solo un personaje de la historia. Él es el cumplimiento del plan divino y el mismo Dios hecho carne, revelado de manera poderosa en la cruz. Desde los primeros versículos de la Biblia, encontramos el nombre Elohim, una palabra que en hebreo denota a Dios como el creador de todo. A lo largo del Antiguo Testamento, este nombre se usa para describir la majestad y el poder de Dios al crear y sostener el universo. Luego, tenemos Yahweh, el nombre personal que Dios reveló a Moisés, el gran Yo Soy, que expresa la eternidad y la cercanía de Dios con su pueblo. Lo que es aún más asombroso es cómo estos nombres divinos del Antiguo Testamento se aplican a Jesús en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, se dice que, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1:1, vinculando a Jesús directamente con Elohim, el Creador. Y cuando Jesús declara, antes que Abraham fuera, yo soy, Juan 8:58, se identifica directamente con Yahweh, el Dios eterno que se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Esta conexión nos muestra que Jesús no es solo un maestro o un líder espiritual, es Elohim, el creador del universo, y Yahweh, el Dios cercano que habita entre su pueblo. En él encontramos la plenitud de la divinidad, como nos enseña Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Al invocar el nombre de Jesús, estamos accediendo a todo el poder y la autoridad de Dios mismo. Este entendimiento transforma por completo nuestra relación con Jesús. No estamos simplemente siguiendo a un profeta, estamos adorando al Dios vivo, que estuvo presente en la creación y que vino a redimirnos. Su nombre no es solo una palabra, es una declaración de poder, eternidad y salvación. Al llamar su nombre, estamos invocando la presencia del mismo Dios que creó los cielos y la tierra, y que está activamente presente en nuestras vidas hoy. Ahora que hemos desentrañado los misterios profundos del nombre de Jesús, desde su existencia eterna como el Verbo hasta su conexión divina con Yahweh, la pregunta más importante es, ¿qué significa este nombre para ti hoy? El nombre de Jesús no es solo una palabra más en la historia de la humanidad. Es un nombre cargado de poder, autoridad y salvación. Al invocar su nombre, no estamos solo pronunciando una etiqueta, estamos accediendo a la misma presencia de Dios. En cada uno de los desafíos que enfrentas, en cada momento de duda o angustia, recordar el nombre de Jesús puede transformar por completo tu perspectiva y situación. Jesús, Yeshua, significa Yahweh es salvación. Este no es un concepto abstracto, es una promesa activa y real. Cuando clamas a Jesús, estás declarando que Dios es tu Salvador, que Él tiene el poder para cambiar tu vida, para sanar, para guiar y para redimir. Es el mismo nombre que los apóstoles invocaron cuando sanaron enfermos y liberaron a los oprimidos. Es el nombre que trae paz en medio del caos, esperanza en medio de la desesperación y luz en la oscuridad. Hoy, tienes la oportunidad de reflexionar sobre el poder que encierra este nombre. ¿Cómo puede el nombre de Jesús transformar tu vida? ¿Estás dispuesto a confiar en Él y a vivir bajo la autoridad de ese nombre que está por encima de todo nombre? No es solo un símbolo de fe, es el acceso directo a la presencia y al poder de Dios. Te invito a que, en tus momentos de necesidad o gratitud, invoques el nombre de Jesús con confianza, sabiendo que Él está cerca, dispuesto a intervenir y transformar tu vida de maneras que quizás nunca habías imaginado. El poder de su nombre sigue tan vivo y fuerte como el día en que resucitó de entre los muertos. Al final, todo se resume en esta verdad: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Ahora, me gustaría saber de ti, ¿qué significa el nombre de Jesús en tu vida diaria? ¿Cómo lo has experimentado? Déjanos tus reflexiones en los comentarios y comparte tu experiencia con otros. Juntos, podemos continuar descubriendo y viviendo el poder transformador del nombre de Jesús.